Cambiemos un momento este tema para platicar de nuestra sección que tenemos domingo a domingo aquí en Todo Deporte, que tiene que ver con trilogía de las montañas y con un montañismo responsable. Miguel Ángel González, presidente de esta asociación, nos trae hoy a un invitado bastante especial y que seguramente vamos a aprender de esto que vienen a platicarnos, que tiene que ver con el montañismo responsable. Miguel, adelante, ¿cómo estás? Muy bien, buenos días, Alex. Gracias nuevamente por permitirnos estar aquí. El día de hoy queremos enfocar lo que es el montañismo responsable a la interacción que tiene el montañista y cualquier otra persona que llega hacia las montañas con la flora y la fauna. Y para eso tenemos como invitado especial al doctor César Cantú. Él es catedrático de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad Autónoma de Nuevo León y una persona con muchísima experiencia. Ha escrito varios libros sobre diferentes zonas de Nuevo León en cuanto a la flora y la fauna, y nos apoya dentro de trilogías a lo que son los cursos básicos de montañismo, platicándoles de esto que nos va a platicar hoy a los niños, ¿no? Entonces, César, ¿qué nos puedes decir de este tema? Buenos días. Pues principalmente que viviendo en una ciudad que se reconoce como Ciudad de las Montañas, tenemos una gran oportunidad por salir y conocer estos espacios que representan desde el punto de vista ecológico sistemas muy complejos que comprimen, ¿verdad?, de manera particular la diversidad biológica que se presenta a nivel general. Me explico, es decir, generalmente hablamos de las especies, la biodiversidad, en este caso, que es el tópico que mencionó Miguel Ángel, ¿verdad? Hablar de flora y fauna. Actualmente se maneja el término biodiversidad, que implica también a los organismos unicelulares, los microorganismos, que generalmente son descuidados, son soslayados, pero que representan algo muy importante para la vida. Bueno, la biodiversidad se asume desde distintas dimensiones. La primera es genética, la siguiente es específica, es decir, las especies propiamente. La siguiente, ecosistémica, cuántos ecosistemas existen, de qué tipo. Y la cuarta, es la de los servicios ambientales que proveen a la humanidad. Es una visión humana, ¿verdad?, utilitarista. ¿Qué tenemos en este caso? Es decir, el número total de especies que existen en el mundo, para contextualizar, tenemos alrededor de 1.700.000 especies de organismos conocidas a nivel global. Esto representa apenas el 10% de las existentes, es decir, tenemos un desconocimiento casi total de la diversidad biológica que existe. México representa, con sus 2 millones de kilómetros cuadrados, un espacio geográfico en el que habita el 10% de la diversidad biológica del mundo, y particularmente Nuevo León, ¿verdad? Es decir, de las 300.000 especies de plantas que existen en el mundo, 30.000 están en México. Y de los alrededor 90.000 vertebrados que existen, el 10% se encuentra en el país. Nuevo León, que cubre apenas el 3% de la superficie nacional, tiene más de 3.000 plantas, especies de plantas en nuestro ambiente, en nuestro medio, y alrededor de 1.900 vertebrados terrestres. 1.900 vertebrados terrestres. Esto representa el 13% de la biodiversidad existente en México. Significa que en el 3% del estado confluye tal cantidad de especies. Por otra parte, generalmente hablamos de especies. Los genes lo dejo de lado porque es un aspecto que se usa mucho en la biotecnología, pero enfocado en los ecosistemas, encontramos que existen distintos biomas. Es decir, hablamos de las selvas tropicales, de los desiertos, de los bosques templados, y en particular las montañas son sistemas que comprimen estos ecosistemas porque existe una relación entre la elevación y la latitud. Es decir, que por cada 100 metros que vamos ascendiendo, vamos encontrando distintos tipos de vegetación. Es por ello que un montañista que pasea, ¿verdad?, encuentra a lo largo de su recorrido biomas muy distintos. Nuevo León tiene la montaña más alta del norte de México, el Cerro del Potosí, con 3.700 metros de elevación, y en la cima encontramos una pradera alpina que nos remonta a las tundras alpinas que existen en Canadá y Alaska, ¿verdad? Es decir, la altura tiene esta relación que nos permite observar tantos ecosistemas. Nuevo León, en el 10%
de su superficie, de los 64,000 kilómetros cuadrados que comprende el estado, son montañas y básicamente bosques de coníferas, bosques templados, asociados también con bosques de encinos. Lo que significa que Nuevo León es un estado que no se le considera muy biodiverso respecto a otros estados del país, pero realmente lo es. Tiene una gran diversidad biológica. Tenemos el mayor número de especies de pino de México. En apenas el 10% de nuestro territorio tenemos 18 especies de coníferas del género Pinus, para ser preciso, lo que representa el mayor número del país. Durango, Michoacán, Chihuahua tienen masas forestales muy amplias, pero en México, en Nuevo León se concentra la mayor diversidad. Bueno, el cuidado. ¿Cómo debemos cuidar nuestra flora y nuestra fauna? Vivimos en una sociedad como la nuestra en Monterrey, hacinados en esta mancha urbana que concentra el 90% de los habitantes del estado. Y pocas veces nos ponemos en contacto con la naturaleza, hay un déficit de áreas verdes, ¿verdad? 3 metros cuadrados por habitante, ese es el promedio de áreas verdes que tenemos en Monterrey, en su área metropolitana. Y el recomendable son 12 metros cuadrados, es decir, tenemos un gran déficit. Las montañas, las áreas protegidas, los parques que tenemos en nuestra proximidad, son esos espacios que nos pueden permitir reencontrarnos con nosotros mismos como ente natural, ente biológico. Y de ahí la necesidad de pasear y hacerlo de manera responsable. La tarea que hace Miguel Ángel al frente de esta asociación, ¿verdad?, de la trilogía de las montañas es extraordinaria, porque hay quien concibe las montañas como espacios tabú, a los cuales no podemos ingresar. El Cerro de la Silla, por ejemplo, que debemos dejarlo sin estar en él, sin disfrutarlo. Lo importante es disfrutarlo de manera responsable, porque eso nos permite reencontrarnos después de la jornada de trabajo semanal. Quien lo practique los fines de semana, un paseo por las montañas representa un reencuentro consigo mismo, con el ente biológico que somos los seres humanos, ¿verdad? Por ejemplo, César, hablando del Cerro de la Silla, ¿cuántas especies de animales y vegetales tenemos en esa zona del cerro? Bueno, en el Cerro de la Silla tenemos alrededor de 180 especies de vertebrados terrestres y acuáticos. Hay 4 especies de peces registradas, al menos en los monitoreos que logramos hacer en ese entonces, cuando hicimos este libro, y más de 300 especies de plantas. Es decir, es un área, el Monumento Natural Cerro de la Silla, de 6.039 hectáreas, es relativamente pequeño, pero en él confluye una gran diversidad de organismos y es un deleite salir a pasear y encontrarse desde la base de los 500 metros de elevación hasta los casi 1.800 metros, que es el pico norte, el punto más alto, los bosques de encinos que prosperan en las partes elevadas. En esta lógica que mencionaba hace un momento, de la zonificación de la vegetación en relación a la elevación y la latitud, ¿verdad?, que mencionaba. En las cumbres de Monterrey, o sea, no solo el Cerro de la Silla, sino también lo que son la Sierra Madre y otras cercanas a la ciudad, ¿cuáles son los animales típicos que podemos encontrar? Bueno, generalmente son muchas especies, pero si hablamos de las especies carismáticas o aquellas que llaman tanto la atención por ser de un tamaño considerable, pues está el oso negro, que lo encontramos a veces en la ciudad perdido, al no tener espacios verdes continuos por los cuales moverse. Un oso negro requiere de más de 5.000 hectáreas de hábitat para poder desarrollarse libremente y cumplir todas sus funciones biológicas. Si vemos, el Cerro de la Silla tiene 6.039. Es decir, se continúa luego con la Cerro de la Silla, que es realmente una sierra que va hasta Lazarillos en el municipio de Allende, y suman 16.000 hectáreas. Y por ello, la necesidad de mantenerlas unidas y comunicadas también con el macizo montañoso del Parque Nacional Cumbres de Monterrey. Bueno, el oso es un organismo emblemático muy importante, pero tenemos también el jaguarundi o yaguarundi, encontramos al puma, encontramos a mapaches, tlacuaches, coatís, etcétera. De hecho, en los paseos que se hacen a veces en el Cerro de la Silla encontramos coatís ya semidomesticados que bajan a buscar alimentos de los paseantes, cosa que es no recomendable. Esto es un principio de no alimentar a los animales silvestres, porque por principio alteramos su biología y podemos exponerlos a riesgos de Doctor, enfermedades, etc. ahorita que dijo de los osos, me imagino a una señora de ahí cerca de la montaña que dice:
vengan porque aquí está un oso, se metió a mi casa. Si el oso hablara podría decir, la que se metió a la mía fue usted, ¿verdad? Hemos invadido esos espacios silvestres. Cuando se creó el Parque Cumbres de Monterrey, que es el más grande de México, tenía 245,000 hectáreas, esto fue en 1939, y en el año 2000 se redelimitó, se perdieron 65,000 hectáreas, porque en aquel entonces, cuando se creó, pues no había conciencia de cómo iba a ser el crecimiento ni regulaciones al respecto. Esta parte formaba parte, de este parque nacional. Actualmente tiene 177,000 hectáreas y está sometido a fuertes presiones, sobre todo de orden urbanístico. Hay muchos intereses por desarrollar urbanísticamente estos espacios que representan el pulmón y fuente de agua para la ciudad. El 60% del agua que consumimos en la ciudad la produce el Parque Cumbres de Monterrey. Podríamos dejar el tema para el siguiente programa porque es muy extenso y no terminaríamos de hablar ni lo tocaríamos como debe de ser. El tiempo nos ha ganado y dejamos el compromiso para la próxima semana para seguir ahondando sobre este tema de lo que tiene que ver, porque es muy interesante de lo que nos enteramos, ¿no? Toda la cantidad de especies de flora y fauna que hay en nuestras montañas, en este caso en el Cerro de la Silla. Así es, yo creo que da para mucho. La invitación nada más la quiero dejar en que visiten la página de la Comisión Estatal de Flora y Fauna Silvestre de Nuevo León. Ahí están en una oportunidad de bajarse gratuitamente estos libros donde hay muchísima información y vale la pena que el público lo conozca y lo visite. Es CONEF, Consejo Estatal de Flora y Fauna Silvestre de Nuevo León. Gracias, doctor. Gracias, Miguel. Y seguimos el contacto la próxima semana. Gracias. Gracias. Nosotros vamos